Mi nombre es Franklin Sosa y vamos a conversar sobre consejos a considerar para los brigadistas de primeros auxilios. Es importante mencionar que una emergencia se puede presentar en cualquier momento y debemos tener, en este caso, el apoyo de los colaboradores para poder actuar y controlar esa situación. El curso que se va a enfocar en la parte de primeros auxilios es un curso básico, ¿sí? Que básicamente nos va a ayudar para dar una atención primaria y mantener estable a la persona hasta que sea trasladada a un centro médico o llegue un equipo de paramédicos. Los primeros auxilios, básicamente el objetivo no es curar, es justamente controlar y detener hasta que pueda llegar personal de salud y ponerse a cargo de la situación de la emergencia. Nosotros vamos a considerar que justamente en este curso vamos a saber cómo actuar y detener y controlar heridas, golpes, hemorragias, quemaduras, situaciones tal vez de paro cardíaco, con conceptos básicos. Antes de todo, es muy importante que se cumplan, en este caso, los criterios de bioseguridad. ¿Cuáles son estos criterios? Bioseguridad quiere decir que debemos protegernos porque nosotros no sabemos si en la atención que vamos a brindar justamente vamos a estar expuestos a fluidos, sangre, vómito, y claramente si tenemos una parte expuesta podríamos tener un contacto directo y exponernos a sufrir una enfermedad. Entonces debemos generar barreras que son justamente los equipos de bioseguridad. En este caso, para las manos tenemos los guantes, para la parte de nuestra nariz, boca, mascarilla, tenemos para la parte visual gafas o careta visual, dependiendo también el área donde vamos a dar la atención. Si hablamos de un rescate en caso de sismos, tendremos un casco, y la parte de uniformes que va relacionado específicamente hacia contactos que podríamos tener, ¿no? Pero claro, esto vendría a ser un complemento. Es importante antes de empezar el curso a que nosotros nos familiaricemos con conceptos y definiciones que se usan para dar los avisos de la situación de emergencia. Nosotros tenemos que se considera en la posición del cuerpo-cabeza todo lo que es la parte de nuestro cráneo, la parte posterior, parte frontal, en la parte de nuestro rostro, hasta la parte de nuestro cuello. Luego, desde la parte de nuestros hombros hasta la parte de la muñeca, se conoce como la parte de tronco, ¿sí? Tenemos justamente la parte de nuestros brazos completamente con nuestras manos, al igual que la parte de nuestras piernas, ¿sí? Se conoce con la parte de extremidades. También es importante en la situación de emergencia poder conocer cómo se encuentra la persona, en este caso que sufrió algún tipo de herida o el paciente, y de qué forma está. Entonces nosotros tenemos que la persona se puede encontrar en una posición de cúbito dorsal o supino, también llamado boca arriba, o una posición cúbito ventral o prono, o llamado boca abajo, o a su vez una posición que es la posición en la que los brigadistas deben buscar cuando tenemos un paciente inconsciente, colocar lo que es la posición lateral de seguridad, previo a un análisis de que la persona no tiene ningún tipo de lesión grave que justamente nos genere una incapacidad para poder mover a esa persona, ¿sí? Entonces, nuevamente, posición cúbito dorsal o supino, boca arriba, cúbito ventral o prono, boca abajo, y lateral de seguridad, que ya vamos a ver cómo llegamos a poner esa posición al paciente. Es importante que en toda organización se cuente con un botiquín de emergencia. La legislación nos dice que por cada 25 personas debemos mantener un botiquín, como mínimo. Pero es importante que nosotros consideremos que se debe contar con un botiquín, ¿no es cierto? Dependiendo la actividad o la área en la que se encuentra. Si tenemos diferentes oficinas o pisos, lo recomendable es que en cada una de estas áreas o pisos se cuente con un botiquín de emergencia.
El botiquín de emergencia no es justamente una farmacia en la que vamos a encontrar medicamentos específicos, sino que acá vamos a tener medicamentos que nos ayudan justamente a atenuar, a disminuir un poco esa situación de dolor o justamente ese nivel de riesgo para estabilizar a la persona para que sea trasladada a un centro de salud. Es importante que se tome en cuenta entonces que debemos mantener un termómetro, debemos mantener justamente el equipo de bioseguridad, protección, guantes, protección, en este caso gafas, ¿sí? Debemos considerar que debemos contar con tijeras, una tijera común, debemos considerar que tenemos justamente gasas, apósitos, ¿sí? Lo que es suero fisiológico, una botellita de agua limpia, nueva para justamente hacer procesos de limpieza, lavado. Vamos a tener alcohol, vamos a contar justamente con cintas para justamente, si fuera el caso, usar con las gasas. Vamos a justamente a contar con bajalenguas. Vamos a tener en este caso hisopos para justamente procesos de limpieza en ciertas actividades o accidentes que se hayan generado. Vamos a contar justamente con cremas analgésicas como puede ser el Voltaren. Vamos a contar justamente con cremas referente a lo que es la parte de quemaduras como es la Yelonet, hay otras similares. Vamos a contar básicamente también con en este caso analgésicos comunes como es puede ser el analgán o el ibuprofeno o diclofenaco, que nos ayuden justamente para dosificar a las personas para que justamente puedan tener un poco esa anestesia, tal vez ese alivio hasta que puedan ser trasladados a un médico. ¿Sí? Es lo mínimo que debemos contar en cada una de esas áreas. Además de eso, también se recomienda por las situaciones o eventualidades manejar lo que es una linterna, un radiopila, ¿sí? Para justamente escuchar en el caso de sismos, atrapamientos, cómo nos encontramos, cuáles son las disposiciones. También lo que es mascarillas. Es importante también conocer un poco la división y cómo está estructurado nuestro cuerpo. En la parte de primeros auxilios es importante conocer y dividir también la cavidad abdominal en cuadrantes, porque eso nos va a permitir justamente cuando se reporta al 911 dar la información precisa. Y algo muy importante, cuando sucede una emergencia, muchas veces nosotros tenemos conocimientos básicos de primeros auxilios, pero es importante que nosotros nos comuniquemos con la línea del ECU 911, porque de esa manera nosotros vamos a poder tener el apoyo y el soporte y claramente incluso recordar ciertas partes o cómo actuar en el caso de una emergencia. Cuando llamamos, inmediatamente en la central telefónica nos guiarán, nos dirán qué hacer, cómo actuar y recordar justamente para actuar durante esa situación de emergencia. Entonces tenemos un lado derecho y un lado izquierdo. Y vamos a dividir en 4 fracciones, ¿no es cierto? Entonces tenemos cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. Importante, en una lesión informar que tenemos una persona que ha tenido algún tipo de lesión hacia nivel cuadrante inferior izquierdo, cuadrante inferior derecho. Además de ello, tenemos también lo que se refiere a la parte de la estructura ósea, ¿sí? Entonces también es importante conocer, no recordar y aprendernos todos los huesos que contiene la estructura, en este caso del esqueleto humano, sino que básicamente conocer principalmente para poder decir, ¿saben qué? Tenemos una persona en la que tiene una fractura abierta y tiene justamente visible el hueso peroné o la tibia, ¿sí? Entonces es importante, no tenemos la parte del cráneo, tenemos la parte donde tenemos articulaciones, también es importante, ¿sí? Todas las uniones de los huesos tenemos articulaciones. Tenemos la parte del hueso, ¿no es cierto? Fémur, tenemos en la parte de extremidades superiores, ¿no es cierto? Lo que se refiere al hueso húmero, tenemos lo que es en la parte del antebrazo, el radio, el cúbito, ¿sí? Tenemos en la parte de la pierna, el tibia, el peroné, el fémur, en la parte
de la espalda tenemos nuestra columna y está unida básicamente por un conjunto de vértebras, ¿no es cierto? La parte de la pelvis, ¿sí? Entonces es importante conocer. Además de eso también tenemos órganos blandos y esos órganos blandos se alojan en unas cavidades que se los conoce, ¿no es cierto? Toda la parte del cerebelo, bulbo, protuberancia va a estar dentro de la cavidad craneal. La parte del corazón, pulmones, grandes vasos, órganos van a estar dentro de la cavidad torácica. En la parte, ¿no es cierto?, del abdomen, ¿sí?, pélvica, vamos a encontrar el aparato gastrointestinal, hígados, vasos, páncreas, aparato urinario, órganos reproductores. En la parte de la cavidad espinal nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, con la médula ósea. Un poquito también recordar, nosotros tenemos un ejemplo aquí de cómo se encuentra en la parte sensible de, justamente aquí hemos hablado de ciertos vasos, de ciertos órganos blandos, órganos sensibles también, como es la parte del hígado, la parte de la vesícula, intestino delgado, la parte del apéndice, la parte del vaso, el estómago, la parte del intestino grueso, ¿sí? Que son partes que están dentro de la cavidad, la parte del abdomen. ¿Qué no debemos hacer cuando no conocemos o cuando encontramos una persona accidentada o herida? No meter las manos si no sabemos. Ayudar sí, llamar al 911, reportar para que se pueda actuar de forma inmediata. No tocar las heridas con las manos. Recuerden ustedes, puedo yo tener unas manos que recién estaba manipulando algún objeto y están contaminadas. Y por la parte de bioseguridad, tanto para mí como para el paciente, va a afectar eso. No lavar las heridas profundas. Muchas veces tenemos personas que han tenido un corte, un golpe o justamente que haya generado una herida profunda, una carachita. Y muchas veces nosotros, claro, por hacer el proceso de limpieza, ya vemos que se está secando, cicatrizando y cogemos y lavamos. Y eso genera que justamente se afloje y claro, de la apertura que se genera una hemorragia. No limpiar las heridas, en este caso, hacia adentro. Muchas veces hay personas que se caen, tienen escoriaciones y claro, tienen partes de pedacitos de vidrio, piedras, dependiendo de lo que le haya pasado. Y comenzamos nosotros a sacar con un hisopo hacia adentro, empujando y claramente lo que estamos haciendo es generando un problema. Debemos empujar hacia afuera, ¿no? No toque ni mueva coágulos de sangre. ¿Sí? Muchas veces por las caídas hay hemorragias internas y claro, las personas comienzan a ver que se inflama y comenzamos a aplastar, comenzamos a dar un masaje, no se debe hacer. No intente coser una herida porque no tenemos ese nivel todavía y en el curso tampoco está predispuesto para ese nivel para poder actuar y realizar esa maniobra. No coloque algodón sobre las heridas. Muchas veces si tenemos una herida, una hemorragia y tenemos algodón en el botiquín que no es tan recomendable, el algodón se usará para otro tipo de procesos como justamente ayudar en el proceso de una limpieza, pero cuando no tengo una herida, cuando voy a poner una inyección. Y claro, uso el algodón y lo que va a pasar es que el algodón se va a esparcir y se va a pegar a estas heridas y cuando llegue al centro de salud donde tiene que hacer un proceso de curación, va a ser bastante traumático sacar cada una de estas partes a la persona afectada. No aplique tela adhesiva directamente en las heridas nuevamente, ¿no? Imagínense en el momento que vayan a despegar, eso va a generar mayor dolor y traumatizar al paciente. No aplique vendajes húmedos ni flojos ni tampoco muy apretados. ¿Qué debemos hacer ante una situación de emergencia? Actuar con rapidez, evitar generar el pánico. Ya el paciente está y algunas personas que están cerca ya están asustadas y si nosotros justamente también transmitimos eso, no vamos a poder afrontar. Dar órdenes claras y precisas. Muchas veces el brigadista que está dando esa atención de primeros auxilios puede pedir al personal, colaboradores que está cerca que pueda ayudar a dar una atención.
¿sí? Evitar complicaciones, ¿no es cierto? Si yo veo que la persona ya está generando un proceso de que se está perdiendo su conciencia, inmediatamente tratar de que sea trasladado urgente hacia el centro de salud. Chequeo inmediato, nos revisamos signos vitales, signos, si la persona está consciente también preguntamos síntomas que pueda tener. Transportar al accidentado es importante, ¿no? También la maniobra, ¿cómo lo vamos a hacer? Si la persona justamente puede ser trasladada, se ve que podemos inmovilizar, pues lo vamos a hacer. Primeramente, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta? Nuestra seguridad. Cuando vamos a dar una atención de primeros auxilios, es importante verificar que nosotros no estemos expuestos a situaciones de generar y convertirnos en una víctima más. Por eso es el reconocimiento del lugar, en donde vamos a verificar, ¿no es cierto? Y claramente vamos a ver si es seguro el lugar. Yo analizo que donde pasó el accidente, donde está la persona afectada, también yo no me convierto en una víctima. ¿Es seguro el lugar? Estoy seguro, ¿no es cierto? Voy a analizar qué pasó. Muchas veces existen eventos en donde se manipula productos químicos. Y claro, por una falla, un mal etiquetado, mala manipulación del producto químico, se generan envenenamientos, la persona se desmaya y claro, entra otra persona y tenemos una atmósfera contaminada en donde ya no solo tenemos una víctima, sino ya nos convertimos en dos víctimas. Por eso es importante imaginar y determinar qué pasó. Comenzamos a buscar cosas, objetos que nos puedan dar información de qué es lo que sucedió. Vamos a analizar cuántas víctimas hay para justamente dar esa información al ECO 911 y poder actuar en un reconocimiento de, en este caso, de triaje. Es importante analizar, si yo tengo 3 víctimas, analizar la parte del triaje. Víctima 1, la persona está consciente, está dolorida, se queja. Víctima 2, la persona está semiconsciente, está somnolienta, veo que también tiene heridas importantes. Víctima 3, la persona no responde, ¿no? Tiene signos vitales muy débiles. Entonces, en la parte del triaje, lo ideal es que si yo cuento con todo el equipo, hay más personas, pues podamos atender a todas las personas. Pero si no, yo tengo que actuar sobre las personas que tienen justamente y que requieren o tienen mayor posibilidad de vida, de las más críticas. Sabemos que la persona víctima 1 se está quejando, puede esperar, no va a pasar nada. Víctima 2 está justamente somnolienta, podría llegar al caso, ¿no es cierto?, de que pierda su estado de conciencia. Entonces, esa será la persona a la que yo voy a dar la atención inmediata. La persona número 3 o paciente número 3, ya la persona está casi, ¿no es cierto?, inestable, está débil, no tiene casi signos vitales. Entonces, gastaré el recurso en ese momento, tendré que yo analizar que voy la que tiene mayor posibilidad de vida, si es que estamos con un mínimo número de personas que no puedan o puedan dar la atención. Si estamos con un equipo completo, pues atendemos a las 3 personas. Hay espectadores que puedan ayudar, recuerden, siempre es importante que nosotros tomemos el liderazgo, tomemos la información y pidamos a las personas que nos ayuden, tal vez aislando el perímetro, a las personas que mantengan un espacio, una distancia alejada para generar justamente una adecuada ventilación. Importante en la atención de primeros auxilios, lo que se refiere a los signos y síntomas. Nosotros tenemos que justamente los signos vitales van a permitir, a través de una revisión, determinar si la persona, ¿no es cierto?, se encuentra en un parámetro estable, un parámetro con un exceso o un parámetro con una disminución, una deficiencia. Y en este caso es en los signos vitales. Y en los síntomas, si la persona está estable, me va a decir, me duele el cuerpo, me duele la cabeza, las manos. Es la información que el paciente me puede reportar y que me va a poder a mí dar o suministrar para dar la atención. ¿Sí? Entonces, en los signos vitales contamos con lo que es respiración, pulso y presión arterial y lo que se refiere a la parte de temperatura. En la parte de respiración, nosotros en la parte de respiración podemos justamente tener trastornos cuando hay ausencia de respiración, que se conoce con el nombre de apnea. Dificultad, ¿no es cierto?, para respirar, se conoce como disnea, y aceleración, porque la persona está muy nerviosa, está generando una respiración muy acelerada, una taquipnea. Es importante, yo puedo medir en este caso la respiración, justamente colocando mi mano sobre su pecho, ¿no es cierto? Durante 60 segundos yo puedo medir
cuál es el nivel de respiración que tiene. Cada vez que la persona sube su pecho, yo voy a hacer un conteo y voy a verificar cuántas respiraciones por minuto generó. Yo también en la respiración puedo escuchar, ¿sí? Voy a tener justamente, voy a poder escuchar la respiración que tiene, ¿sí? Voy a poder ver cuando justamente se contrae y se expande la caja torácica. Voy a poder ver si coloco un pedazo de teléfono, un pedazo de vidrio, un teléfono, ¿no es cierto?, sobre la parte de su nariz. Voy a poder sentir también cómo está respirando, ¿no?, la persona. Entonces, la respiración, los valores normales en adultos, ¿no es cierto?, respiración por minuto, es justamente de 12 a 20 respiraciones por minuto, lo normal. En la parte de los niños es de 20 a 40 y en los lactantes de 40 a 60, una respiración mucho más acelerada y más corta, ¿no? Tengo también lo referente a la parte de pulso. En la parte de pulso, nosotros contamos que tiene justamente los valores de referencia de pulsaciones por minuto son de 60 a 100 en adultos, en niños de 80 a 140 pulsaciones por minuto y lactantes de 85 a 190. Cuando nos encontramos justamente con trastornos, ¿no es cierto?, como justamente respiraciones menos de los parámetros, tenemos una bradicardia. Cuando tenemos justamente las pulsaciones mayor a los parámetros normales, tenemos una taquicardia. Y la medición es similar, vamos a colocar justamente en la parte del cuerpo donde yo justamente tengo los puntos sensibles para poder tomar la medición y voy a justamente durante un minuto 60 segundos justamente ver cuántas pulsaciones tiene. ¿Dónde nomás podemos justamente tomar justamente una pulsación? Yo tengo justamente la parte principal, que es en la parte carotídea, ¿sí? En la parte de su cuello, ¿sí? Bajando la quijada hacia la parte de su cuello, tengo aquí la parte carotídea. Es importante para tomar el pulso se lo haga básicamente con la parte de los dedos, ¿no es cierto? No con el pulgar, sino en este caso voy a colocar los deditos y voy a comenzar a sentir, ¿sí?, la pulsación que tiene. Yo tengo para medir, y ¿no es cierto?, vamos a escuchar las pulsaciones. Entonces yo voy a escuchar la pulsación, voy a sentir la pulsación en el momento que coloque mis dedos y ver cómo está. Tengo en la parte humedal, tengo en la parte radial, ¿sí? Tengo en la parte cubital, ¿sí? Tengo en la parte tibia, tengo en la parte del pedio, en la bolita que tenemos, ¿no es cierto?, en la parte popliteo, en la parte femoral para medir, en la parte axilar para medir lo que se refiere a la parte del pulso. En la parte de temperatura, aquí necesito ya un instrumento como un termómetro para poder medir. Los valores normales están entre 36.5 para adultos y niños, ¿no es cierto? 36.5 grados centígrados, puede variar un poco, pero cuando yo ya tengo de 30, en este caso de 37.5 o más, ya estoy hablando que está entrando justamente un estado de febril, ¿sí? Es importante mantener y controlar la temperatura para evitar que les dé a la persona convulsiones si tiene una temperatura demasiado alta, o de la misma manera una temperatura demasiado baja, ¿no es cierto? Cuando tengo una temperatura demasiado alta se le conoce como hipertermia, y cuando tengo una temperatura demasiado baja, hipotermia, ¿sí? En este caso, para hacer las mediciones ya tengo instrumentos como son termómetros ahora digitales que me miden inmediatamente, o los antiguos termómetros de mercurio que yo esperaré básicamente 60 segundos para poder tener un resultado confiable. Otro parámetro que es muy importante es el reflejo pupilar, ¿sí? Yo tengo justamente características a través de revisar cuando tengo una persona consciente o inconsciente a través justamente de las pupilas de sus ojos. Cuando yo tengo justamente la pupila, que es la parte central de su ojo, en condiciones normales de 2 milímetros de diámetro aproximadamente, se llama justamente, y están las dos del mismo tamaño, una isocoria, ¿sí? Cuando yo tengo ya que estas pupilas son demasiado pequeñas, se llama una miosis, ¿sí? Y claramente esto se viene a generar porque tenemos procesos tal vez de intoxicación por insecticidas, o a su vez un envenenamiento, ¿no? O a su vez un consumo, en este caso, de drogas. Va a generarse ese problema.
Una midriasis, ¿sí? En cambio es la dilatación excesiva de las pupilas. Esto me está generando que la persona tal vez no está generando, no está recibiendo la cantidad suficiente de oxígeno y está generando una intoxicación también que puede ser por un alcohol industrial. Entonces yo puedo ver que hay un envenenamiento y o la persona no está respirando adecuadamente y se generó una midriasis, unas pupilas en este caso expandidas, ¿no? Y tengo también otro problema que es justamente una pupila pequeña y una pupila grande, que se lo conoce como anisocodia, que es justamente las pupilas desiguales. Y principalmente se da por golpes que sufrió la persona por caídas, tal vez un golpe, una contusión, directamente afectada a lo que es la cabeza de la persona. ¿Sí? Entonces, o justamente que también está afectada a su nivel, en este caso de su espalda, nivel de su columna vertebral. Cuando yo encuentro que tengo una persona con anisocodia, es importante que no la mueva, evite el mínimo movimiento de esa persona, me comunica con el 911 para que tenga la atención. ¿Sí? Además de eso, también aquí yo podría generar, si la persona está estable, justamente una revisión a través de lo que son síntomas. Yo voy a colocar un dedo frente a la persona y voy a decir que me diga cuántos dedos ves. Voy a preguntarle la fecha de su nacimiento, la edad, ¿sí? Además de que eso me va a dar un nivel de información de que la persona qué tan consciente a la realidad se encuentra, si no ha sufrido golpes importantes, ¿no ves? A nivel del cráneo, en este caso a nivel de su cabeza, a causa justamente de algún golpe o una caída. Reconocimiento primario de la víctima. ¿Qué debemos hacer? Primeramente, no asegurar el área como nosotros vimos, ver que es seguro. Luego, controlar la circulación, verificar el pulso carotidio, cuellos adultos o también justamente verificar el pulso braquial, brazos o femoral, ingle, lactantes, controlar grandes hemorragias si es que tenemos, ¿no? Ya vamos a ver cómo debemos de tener las hemorragias. Debemos inmediatamente comunicarnos con el 911. Esta es una llamada que es gratuita, ¿sí? El sistema de emergencias médicas es llamada gratuita. No me va a generar ningún tipo de consumo de mi saldo, es una llamada que así no tenga saldo la puedo realizar, ¿sí? Y es importante porque una vez que me comunico con el operador voy a tener un soporte para que me vaya guiando en la atención que yo voy a brindar al paciente. ¿Sí? Voy a dar la información de qué tipo de incidente o emergencia es, cuántas víctimas tenemos, dirección exacta y 2 puntos de referencia, y si es que ya está algún tipo de organismo presente como Policía Nacional, Agencia de Tránsito, que pueda dar una información. Cuando la persona está, llamemos así, no está consciente o tiene justamente problemas para justamente movilizarse, siempre, ¿sí? Y claramente tenemos una fractura importante a nivel, o no tenemos un trauma, un golpe a nivel, en este caso de su cabeza, podemos aplicar lo que es la posición de seguridad, lateral de seguridad. Es una posición que la persona va a permitir que si la persona regresa por causa del accidente, tiene vómito o tiene alguna hemorragia, no se atore con su propio fluido, sino que pueda justamente ser liberado. Para eso, ¿no es cierto?, vamos a tener justamente fases para colocar y vamos a ver esas fases en las que debemos colocar esa posición de seguridad. ¿Sí? La primera es que vamos justamente una vez que hayamos ya hecho el reconocimiento primario, colocamos, ¿no es cierto?, su brazo justamente en un ángulo recto, ¿sí? Movilizamos en este caso su antebrazo para coger su cuello, cogemos la parte de su pierna, ¿sí? Y giramos hacia nuestro costado que nosotros estábamos a un lado lateral. Vamos a ver un video para que se pueda visualizar esto. Vemos signos vitales, conocimiento primario, juntamos sus piernas, ángulo recto, dorso de su mano contra su oreja, palma de su mano,
Colocamos su pierna más alejada. Giramos. Retiramos la mano sin mover de la cabeza de la víctima. Dibujamos un ángulo recto. Abrimos su boca. Cubrimos. Y vigilamos hasta que lleguen los servicios de emergencia. Evaluación primaria. Importante, si la persona no respira, debemos asegurarnos que pueda respirar. Para esto, ¿no es cierto?, vamos justamente a abrir vías aéreas. Para ello, importante, ¿no es cierto?, al colaborar, colocamos nuestra mano a nivel de la frente, nuestra otra mano a nivel, en este caso, de su mentón, quijada, ¿sí? Previo a esto, metemos nuestra manito para levantar un poco el nivel de su cuello, ¿sí? Empujar hacia arriba el cuello, la cabeza va hacia atrás, y presionamos nuestra manito aquí en la quijada y la otra en la frente, y procedemos a abrir vías respiratorias. Cuando abrimos vías respiratorias, vamos a revisar, básicamente, que no tenga ningún tipo de objeto que obstruya justamente su nariz, su boca. Tal vez tenemos algún objeto como un chicle o algo que estaba comiendo y está tapando, o su lengua está caída hacia atrás. Recuerden usar el guante en este caso, el equipo de bioseguridad, los guantes, y justamente con nuestro dedo en forma de ganchito vamos a meter en su boca si la persona no está, en este caso, consciente, ¿sí? Y con la otra mano tenemos la quijada para evitar que la persona pueda reaccionar y atraparnos y morder. Y hacemos justamente una revisión y sacamos con nuestro dedo en forma de ganchito para que la persona pueda nuevamente quitarle el objeto y pueda respirar. Si la persona no respira, y ya vemos justamente que no hay ningún tipo de objeto, existen algunos equipos que nos permiten suministrar, en este caso, las insuflaciones, la parte de la respiración. Ahora, por la parte de bioseguridad, hay que buscar justamente que en los botiquín se adquieran este tipo de equipos, pero si no lo tengo, pues usaré una mascarilla simple quirúrgica al nivel de la boca, la taparé y voy a comenzar a generar insuflaciones. Insuflaciones es respirar, meter el aire, ¿no es cierto? En este caso, enviar nuestro aire hacia el aire de la persona. Cuando veo que se está cumpliendo, estoy haciendo bien la insuflación, cuando yo veo que el pecho de la persona se comienza a expandir. ¿Sí? Estoy realmente completando. Para esto también es importante, si es que yo estoy haciendo con la mascarilla, tapar su nariz para evitar que el aire se salga por ahí. ¿Sí? Si ya tengo estos equipos tienen ya otro sistema que van a asegurarme que yo hago el proceso adecuadamente. Cuando esto también realizo la parte, ¿no es cierto?, del pulso, ¿sí? Y claro, como habíamos mencionado, comunicar. Ahora, hay otro problema. Cuando yo tengo la parte de problemas para respirar, yo solo genero insuflaciones, nada más, porque todavía hay pulso de la persona, no genero contracciones. Pero cuando la persona ya no tiene pulso, ya no puede respirar, yo en ese único momento hago la técnica del RCP, que es reanimación cardiopulmonar. Cuando tengo los dos, ¿no es cierto? No hay respiración y no hay pulso. Ahora, esto, ahora ya en las empresas se recomienda que tengamos justamente los equipos que nos permitan dar esta atención, un desfibrilador, y de esa manera yo coloco ese equipo y claramente va a generar ese masaje cardíaco para dar la atención, y lo único que yo haré es generar las insuflaciones, la respiración. De esa manera yo evito tener problemas porque de dar el pulso es bastante sensible y debemos evitar que generemos problemas hacia, en este caso, el paciente. Muchas veces el exceso de fuerza, la mala colocación, puede provocar que se genere rotura de costillas y generar mayor problema. Entonces, cuando yo voy a hacer esto y en el último caso no tengo estos equipos, pues yo voy a sentir, ¿no es cierto?, en la unión de, en este caso, tengo de mis costillas, ¿no es cierto?, un poquito más arriba del abdomen, lo que es el esternón. Del esternón voy a coger dos deditos, ¿sí?, hacia arriba y voy a colocar en esos dos deditos en la parte media voy a colocar la palma de mi mano, ¿sí? Y después voy a poner encima mi otra mano. Puedo entrecruzar o ponerla encima. No voy a levantar y poner mi peso sobre el pecho,
básicamente solo voy a colocar mis manos y voy a comenzar a empujar. No es verdad que si yo comienzo a golpear, entre más fuerte golpee, ¿no es cierto?, voy a hacer que reaccione porque podemos romper costillas. Lo que debo hacer es comenzar a empujar. Con esa fuerza que yo tengo, ¿no es cierto?, voy a empujar con mis manos. Y de esa manera voy a generar la compresión. Lo adecuado es, ¿no es cierto?, que se haga de esta manera. De 8 años o más, ¿no es cierto?, personas ya adultas, se realiza 30 compresiones por 2 insuflaciones. Entonces hago 30 veces y comienzo a soplar 2 veces. Luego, de esta manera voy a hacer 5 ciclos. Entonces, en este caso, 30 veces, 2 y de ahí otra vez, durante 5 ciclos. La compresión se realizará, ¿no es cierto?, con las 2 manos. En el escenario, situaciones de quemaduras, es importante primero determinar que yo tengo quemaduras de primer grado, segundo y tercer grado. Nosotros tenemos la parte de nuestra piel, y en la parte de nuestra piel, que ya vamos a ver un poquito más adelante, tenemos capas. Cuando tenemos una afectación directa en la primera capa, se genera una afectación de primer grado, como podemos aquí, se va a enrojecer, ¿sí? Quemadura de segundo grado, ya tenemos la presencia de ampollas, ya atravesó la segunda capa, ¿no es cierto? Y claramente se generan unas ampollas que son igual muy dolorosas, sí, que no debemos reventarlas, y ya es una quemadura de segundo grado. Y la quemadura de tercer grado es cuando ya tenemos una afectación de tejido quemado completamente, como ustedes pueden ver aquí, que se va a hacer negro y está carbonizado, y aquí ya no hay dolor, pero es muy sensible para que se presenten infecciones. Por lo tanto, es una quemadura de tercer grado. Nosotros podemos sufrir quemaduras por calor, por frío, por la parte eléctrica, ¿sí? Por productos químicos ácidos, y que claramente debemos saber para poder actuar en cada uno de esos eventos. En primera instancia, ¿no es cierto? Aquí mencionamos quemaduras a través físicas, fricción, algo que justamente me genera un contacto de un rozamiento directo, ¿no? Vapor, frío, etcétera, químicas, referente a la parte de ácido, álcalis, productos cáusticos, la parte eléctrica, contacto justamente con electricidad, ambientales, justamente rayos solares, ¿sí? Entonces tenemos algunos procesos donde puede generarse la parte de las quemaduras. Tenemos también la clasificación, que se clasifican por su profundidad, por su extensión y por su localización. Esta parte es importante para cuando yo llamo al 911 y decirles, tengo una quemadura bastante profunda, extensión o una localización que se encuentra a nivel de su cara, a nivel de su brazo, para poder también tomar la parte sensible y dolor y pueda dar la atención inmediata. En la parte de que les mencionaba de primero, segundo y tercer grado, la quemadura de primer grado tenemos lo que es, en este caso, la piel, la primera capa epidermis, dermis y hipodermis, la capa ya interna. En la primer grado le afecta solo la epidermis, ¿no? Hay enrojecimiento, dolor, hinchazón. Segundo grado ya le afecta a la dermis, epidermis y dermis, y claramente ya hay ampollas, entonces ya hay enrojecimiento, dolor, hinchazón y ampollas. Y la de tercer grado ya afecta justamente a nivel interno, y tenemos destrucción extensa de la piel, y claramente aquí ya no se genera dolor, pero afecta directamente a un proceso de infección. Importante en la de primer grado, bajar la temperatura con pañitos de agua fría, ¿no es cierto? No hay que poner agua helada, ¿sí? Hay que justamente poner algún tipo de solución que nos permita aliviar esto, un analgésico, puede ser cremas, hay el Canestén, el Histolcan para las quemaduras. Quemaduras de segundo grado, básicamente no debemos reventar las ampollas, debemos justamente nuevamente mojar con agüita, no hay que poner aceites ni pasta dental, ¿sí? Y claramente si tenemos estas cremas, como yo decía, el Yelonet, colocar el Yelonet. Y dependiendo la extensión que tenga, trasladar a un centro de salud para una atención inmediata. Y de tercer grado, como habíamos hablado, que ya tenemos una afectación total, entonces aquí ya está carbonizado, básicamente ya la persona no siente dolor, ¿sí? Pero básicamente va a ser muy sensible a que se generen infecciones. Aquí ya habrá que hacer un proceso, hasta la primera y segunda podemos tener un proceso de recuperación de la piel, pero en una de tercer grado ya no se puede recuperar, habrá que hacer un proceso de injerto para recuperar esa zona. Hay que de tomar una hidratación al paciente, hay que tratar de cubrir esta herida, justamente no con gasas directas o fuertes, sino justamente al contorno alrededor y que estén flojas para evitar justamente una afectación, pero
controlar para una infección, ¿no? Por eso se cubre. Y si tenemos las Yelonet, colocamos las Yelonet o similar, que son analgésicos para quemaduras. ¿Qué no debemos hacer? Muchas veces colocar agua helada, colocar la cáscara, el huevo directo, ¿no? Muchas veces, bueno, la cáscara del huevo me ayuda un poco como cicatrizante, pero a veces nos colocan el huevo crudo, cerveza, manteca, mantequilla, aceite, a veces dicen que te lama el perrito, o la tela de araña, pasta dental, nada de esto, porque va a generar mayor problema. Hablemos de la parte de las hemorragias. En la parte de las hemorragias yo tengo heridas que pueden generar justamente por una herramienta o algo punzante, heridas de corte, heridas contusas y abrazamientos. ¿Cómo nos deja de forma superficial y cómo nos deja en la parte interna? En la parte superficial tenemos una herida punzante, como ustedes pueden ver por un desarmador, un ejemplo, y cómo está la primera, atravesó la primera capa, segunda y tercera capa, ¿sí? En una herida cortante, como ustedes pueden ver cómo se ve, en una contusa que es a través de un golpe y un abrazamiento que es a través de rozamientos, choques. Vamos a ver cómo se ve esto en la parte de ejemplos reales, ¿no? Como son estas, las abrasiones o las escoraciones que son similares, ¿sí? Las punzantes que atravesaron, ¿sí? Cuando tenemos también estas condiciones, no es ideal porque no estamos en el conocimiento adecuado para tratar de sacar esto, ¿sí? Y sacamos, podemos generar una hemorragia. Lo adecuado es aquí justamente limpiar la zona alrededor, si aquí hace forma justamente una carachita, no lavar, ¿sí? Y claramente fijar, inmovilizar para que sea trasladado a un centro de salud, quienes allá lo saquen y puedan dar la atención. Una contusa, golpe y la parte del corte, ¿no? ¿Qué debemos hacer cuando tenemos heridas? Cuando tenemos heridas leves, vamos a lavar y desinfectar la herida, ¿no es cierto? Con agüita y con jabón, ¿sí? Luego de eso, cubrir la herida, si no es muy profunda, ¿no es cierto? Hacer banditas o vendas. Ahora, cuando tenemos una herida que ya es un poquito más profunda, sí, es recomendable que pongamos un apósito, que es en este caso una gasa, ¿no es cierto?, más gruesita, y comenzamos a detener. Y si tenemos aquí hemorragias, es importante que se coloque el apósito y ya vemos que se está atravesando, se está manchando con el fluido, con la sangre. No vamos a sacar ese apósito y vamos a cambiar con un nuevo, sino que vamos a poner sobre ese un nuevo apósito. Vamos a vendar. Si es que hay mucha hemorragia, vamos a pedir que levante la mano a la persona, ¿no es cierto?, para que justamente disminuya esa presión y evitar que tengamos esa hemorragia. Además de eso, es importante, ¿no es cierto?, que se esté pendiente. Si hay demasiada hemorragia, aplicaremos conceptos de torniquete que ya voy a explicar adelante, que es únicamente cuando vemos que hay mucha hemorragia y no detenemos la herida. También hay que presionar un poco para tratar de que se cicatrice, ¿no? Cuando tenemos contusiones pequeñas, ahí es adecuado justamente limpiar y luego colocar con pañitos, no de forma directa, un poco de hielo para bajar y disminuir el dolor, ¿sí? Cuando tenemos ya una hemorragia importante, ¿no? Para hablar un poquito de eso, tenemos una clasificación de hemorragia, que es la parte hemorragia arterial, venosa y capilar. ¿Y cuáles son sus diferencias? ¿No es cierto? La capilar es una salida de sangre de poca cantidad, ¿sí? La venosa, salida continua, sangre un poco más rojo, más oscuro, ¿sí? Y es constante. Ahora, una arterial, que es la más peligrosa, es una salida intermitente, o sea, va a tener como una proyección, se detiene y otra vez sale de golpe, se detiene y sale de golpe, ¿sí? Y es justamente un rojo brillante. Cuando tenemos este tipo de hemorragias que vemos que ya hay un riesgo de pérdida, de que la persona se complique, vamos a aplicar la parte del torniquete con la diferencia, ¿no es cierto?, de que yo debo controlar este torniquete. Y esto es el último recurso, hasta que lleguen los medios de socorro. Importante. Entonces, para hacer este torniquete, la idea es que, ¿no es cierto?, nos vamos a colocar unos 4 deditos sobre la herida en la que se haya presentado y claramente, como ustedes ven, es una llave que vamos a usar. Vamos a colocar un objeto, un esfero, que nos puede servir para que yo pueda abrir y cerrar. ¿Por qué hago esto? Porque justamente la parte de la piel que está debajo del torniquete va a comenzar a disminuir la distribución, ¿no es cierto?, de sangre y va a ocasionar que esto se genere, comience a morirse.
y claramente si esto llega a perder o llega justamente a generar una afectación, vamos a generar gangrena y luego tendremos que justamente hacer una amputación. Entonces la idea es que yo comienzo a ver que esto se está volviendo azul, ¿no es cierto? Porque no está llegando a la sangre, aflojo un poco más el torniquete y voy controlando, ¿no es cierto?, para que no genere una hemorragia constante muy fuerte y claramente tampoco no afecte directamente hacia la parte de la persona. ¿Qué hacer cuando nosotros tenemos justamente hemorragias internas? En hemorragias internas, nosotros son golpes que no van a manifestar una exposición, sangre o fluido externamente, sino que internamente va a generarse hematomas, va a generarse un hinchazón y claramente la persona va a ponerse más azulada, puede desmayarse, perder la conciencia, la persona va a comenzar a sufrir a causa de esa hemorragia interna, puede darle vómito, puede justamente tener temperatura a causa de eso. Entonces, inmediatamente lo que nosotros debemos hacer es no topar, ni manipular, ni masajear, ni empujar esta herida, sino que básicamente vamos a aflojar justamente las partes en las que se encuentre la herida para que tenga una mejor circulación natural y vamos a tratar de llevar a la persona o que informar rápidamente a los medios de socorro para una atención inmediata, ¿sí? No vamos a dar de beber nada a esa persona, vamos a tratar de justamente mantenerle activa y que esté justamente consciente. ¿Qué hacer cuando tenemos un proceso, ¿no es cierto?, en este caso de problemas referente, ¿no es cierto?, a lo que es la parte de un atoramiento, atragantamiento, que no puede respirar, entonces se hace lo que es la maniobra de Henrich. Y en esta maniobra, ¿qué es lo que pasa? La persona está atorada, no puede respirar, entonces nosotros nos colocamos inmediatamente detrás de la persona, un pie adelante y uno atrás, para evitar, si se desmaya, que nos pueda justamente caerse hacia los lados, yo pueda soportar, mis brazos van debajo de los hombros, ¿sí? Voy a nuevamente a medir, en este caso, la parte del esternón, 2 deditos hacia abajo, ¿sí? Y una vez que tengo esos deditos hacia abajo, voy a poner mi mano en puño, ¿sí? Y la otra manito va a empujar y voy a hacerlo hacia arriba, voy a empujar hacia arriba, directamente voy a presionar hacia arriba y hacia adentro, hacia arriba y hacia adentro, hacia adentro y arriba, ¿no es cierto? Así, de esta manera. Y de esa manera voy a provocar que la persona pueda expulsar el objeto que está ocasionando el asfixiamiento, ¿sí? Pueda respirar nuevamente. Importante también cuando manipulamos productos químicos, se debe justamente tener un orden adecuado, etiquetados los productos químicos. De esa manera yo puedo conocer qué productos son tóxicos, qué productos son venenos, en este caso son irritantes, qué productos pueden dañar a la parte ambiental. Sí, hay que tener lo que es la hoja de seguridad, la MCDS, de cada producto químico. Si hay productos de limpieza, deberíamos tener también la hoja de seguridad de esos productos de limpieza para justamente conocer qué hacer en el caso de intoxicación por ingestión accidental, ¿sí? ¿Qué debemos hacer si tenemos contacto con la piel? ¿Qué debemos hacer si tenemos contacto con los ojos? Inhalación, ¿no es cierto?, involuntaria. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros podemos actuar en el caso de una emergencia, ¿sí? Conociendo qué producto tiene y que en base a eso en la hoja de seguridad nos va a dar la recomendación si debemos o no debemos dar de beber algo, si debemos mantener un área abierta para respirar y comunicarnos al 911 para que ellos puedan también guiarnos en esta atención. En los productos químicos ya vienen etiquetados señalización, que es el sistema globalmente armonizado, en donde nos dice, ¿no es cierto?, si es corrosivo, tóxico, nocivo, es producto inflamable, venenoso, explosivo. Nos dice también producto, ¿no es cierto?, tenemos señalización actualizada, ¿no? ¿Qué peligros podría tener? Incluso la parte ambiental. Es importante no conocer esta señalética porque de esa manera nosotros podemos decir, este producto hay que almacenarlo, es explosivo o es inflamable, lejos de fuentes de energía que podrían generar un riesgo de un incendio, una explosión, o este producto, ¿no es cierto?, es tóxico y hay que justamente colocarlo en un área que no esté, en este caso, abierta o a áreas comunes, o este producto, ¿no es cierto?, debe manipularse justamente con guantes, con gafas, ¿sí? O el envase justamente no debe de depositarse justamente como un producto de desecho común, sino como un producto peligroso.
Esta es una tarjeta de emergencia que es similar o es un extracto a las hojas de seguridad que vamos a encontrar en cada producto. Entonces aquí me dice lo que es el rombo de la NFPA, que es justamente rojo inflamabilidad, azul es daño hacia la salud de la persona, el amarillo es lo que es si es reactivo, comburente, y blanco es un peligro específico. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esto, me dice que este producto, que es el etanol, es nivel 3. Tenemos aquí una escala que es desde el nivel, en este caso 0, no existe problema, nivel 1 hasta nivel 4, que 4 dice es extremadamente dañino a la salud, extremadamente inflamable, extremadamente corrosivo. ¿Sí? Entonces aquí me dice que es nivel 3, es bastante inflamable. Por ejemplo, el gas doméstico es nivel 4, entonces dice que es muy inflamable, ¿no? Daño a la salud dice que es un nivel 1, es ligeramente, en este caso, afecta a la salud. Aquí me da las recomendaciones referente a la parte de ventilación que debo tomar, primeros auxilios, si el producto es inflamable, con qué puedo apagar, ¿sí? Ciertas recomendaciones que yo encuentro en la hoja de seguridad tarjeta de emergencia. Hablemos de las fracturas. En la parte de las fracturas yo tengo fracturas que son cerradas o simples, abiertas o expuestas, ¿no es cierto? En las cerradas o simples, como ustedes pueden ver en el diagrama, en el dibujo, es una fractura interna que yo tengo básicamente, pero no ha generado que se haya separado, ¿no es cierto?, directamente de su lugar, de su cavidad interna. Una expuesta abierta es una fractura abierta que todavía no se sobresale la piel, pero que sí está fuera de su cavidad normal. Y una expuesta, como ustedes pueden ver acá, ya se salió completamente de la piel, entonces aquí ya tengo ya procesos incluso de hemorragia. Importante, en la parte de fracturas nosotros no vamos a tratar de volver al sitio lo que se encuentra fracturado, ¿no es cierto? Lo que tratamos de hacer es inmovilizar al paciente para que pueda ser trasladado al centro de salud más cercano y de esa manera no sufra que se esté moviendo. Y claramente, si ustedes ven, imaginemos que tenemos esta fractura, al momento de que se mueva mucho, esto siga generando mayor daño internamente, incluso pueda llegar a tener una fractura expuesta, o de la misma manera esta fractura expuesta, al tener un movimiento libre, pueda generar otro tipo de afectaciones que compliquen más, ¿sí? Entonces la idea es inmovilizar, y para inmovilizar la idea es justamente en lugar donde tengo la fractura, voy a buscar alrededor de unos 5 deditos, ¿no es cierto?, toda mi mano, adelante, hacia la parte superior y delante incluso más, para fijar. Lo que yo quiero justamente es fijar esta parte que está fracturada a través justamente de asegurar la parte superior e inferior y de esa manera poder movilizar. Para movilizar esto nosotros podemos hacer con las carpetas de cartón, las carpetas tipo Bene, sí que las podemos usar las bandas, si no tenemos podemos usar correas, ¿sí? Podemos fijar y de esa manera poder movilizar. En la parte del brazo tenemos vendajes, ¿no? Que la idea es que si tenemos por ahí objetos, como decíamos, la carpeta tipo Bene, las vamos a doblar y movilizar para que puedan trasladar a la persona. Tenemos aquí justamente en situaciones reales, ¿no es cierto?, fotografías de una fractura abierta y expuesta. Ustedes pueden ver que hay una hemorragia. Entonces la idea es que también yo hacia la parte superior comience a tratar de detener y disminuir un poco la parte de la hemorragia. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo. La idea es también inmovilizar para que aquí, por ejemplo, aquí usan esta silla para poder mover a la persona, de esa manera evitar que la persona esté moviéndose constantemente y claramente genere mayor afectación y sea trasladado al centro médico. ¿Qué no hay que hacer en las fracturas? ¿No es cierto? No acomodar el hueso, no efectuar un vendaje muy apretado, no aplicar pomadas ni en este caso cicatrizantes. Importante, podemos tener también afectaciones de politraumatismos, ¿no es cierto?, en lo que se refiere a la parte de la persona se cayó. Aquí vemos, recuerden ustedes, el reflejo pupilar. Si tenemos justamente una pupila pequeña y otra grande, no vamos a mover a la persona, ¿sí? Vamos justamente a tratar de que la persona esté sin mucho movimiento hasta que pueda llegar a los centros de rescate. Llamamos al 911 para poder hacer justamente la atención. También se presenta lo que son las lesiones articulares, ¿no es cierto?, en la unión de los huesitos. Lo que puede pasar que es el esguince y la luxación. En la parte del esguince, como ustedes pueden ver, es una separación o rotura bastante leve que no ha salido de la cavidad todavía, pero en una luxación es una separación completa, en este caso de una parte de este hueso de la cavidad normal.
En el esguince va a generarse hinchazón y un poco de dolor, entonces aquí se recomienda poner hielo, ¿no es cierto? Que la persona no mueva mucho su pierna hasta que pueda recuperarse, un vendaje para poder ayudar, pero en la parte de la luxación ya se mueve completamente y se sale de su cavidad, hay que poner hielo para el dolor. Muchas veces esto pasa en la parte de los deportistas, ¿sí? Aquí se recomienda que se lo traslade al médico para que lo pueda hacer, pero ya muchos deportistas que ya tienen este expertise, ellos hacen justamente a través de un movimiento en ese momento que está caliente y regresan esta parte del hueso hacia la parte donde se generó su salida de su cavidad. No se recomienda, pero claramente estas personas ya tienen la experiencia y el expertise, pues lo pueden hacer, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que justamente lo mejor es colocar hielo y claramente si tenemos un analgésico en crema, colocarlo hasta que pueda ser trasladado hacia la parte médica. Tomen en cuenta, aquí tengo un ejemplo de justamente cómo actuar el equipo de brigadas contra brigadas de primeros auxilios. Se genera un incendio en una planta industrial, en una organización, en una empresa. Hay una persona que justamente se desmaya. Inmediatamente están los brigadistas de incendio controlando la emergencia. En este caso hay colaboradores, llegan los brigadistas de primeros auxilios y claramente van a la atención, revisan signos y síntomas. En este caso, ven que la persona está estable y solo tienen que hacen maniobras de rescate y claramente sacan, en este caso, a la persona con ayuda de los colaboradores y le llevan a las zonas o puntos de reunión establecidos. Vamos a ver un pequeño consejo de cómo actuar en el caso de algunas emergencias. Nos ponemos al frente. Vemos que el paciente está estable y le refiere que hay un dolor. Puede respirar, ve los signos y síntomas. Revisa al paciente, ¿sí? Le coloca en una posición para revisar cúbito dorsal. Tiene una fractura que no está abierta. Va a ser un torniquete. Va a fijar, perdón, no va a ser un torniquete, va a fijar. El caso de hemorragias, ¿no? Va a fijar la parte de su cuello, de su cabeza, con una gorra. Va a ser un collarín. Importante entonces tomar en cuenta esas recomendaciones para el caso de atención de una emergencia. Recordemos que este es el curso básico, posteriormente tendremos un curso de refuerzo a la parte de primeros auxilios. Gracias por su tiempo y su atención.